Quiero hablar por segunda oportunidad en estos días con el tema los falsos profetas. El pasado miércoles en nuestra iglesia de Santo Domingo Norte comenzamos a reflexionar sobre este tema, el cual consideramos con especial preocupación en estos días. Y la razón de eso es porque, como pasa cada cierto tiempo, se levantan olas de apostasía, olas de falsedades y engañadores, haciendo estragos en la vida espiritual de muchos creyentes descuidados y de muchos amigos que tienen el deseo o han sentido la necesidad de buscar de Dios. Muchas personas caen víctimas de los falsos profetas, siguiendo estas doctrinas de error. Y a manera de recapitulación, decíamos el miércoles pasado que, número uno, la aparición de los falsos profetas fue anunciada por Cristo Jesús en Mateo 24. Cristo lo anunció. Lo que pasa es que muchas veces las señales, los anuncios están, pero no lo leemos. No nos preocupamos por lo que dicen. Número dos, decíamos que el apóstol Juan, en Primera de Juan, en la segunda mitad del siglo I, anunciaba que ya estaban operando los falsos profetas que Jesús había anunciado. En tercer lugar, comenzamos a dar algunas características que nos ayudarían a identificarlos, como lo advierte el apóstol Juan en Primera de Juan. Y señalábamos que los falsos profetas salen en una gran mayoría, salen de nosotros o han habitado entre nosotros. Juan advertía eso. No serán extraños, serán gente que en algún momento eran o habitaban entre nosotros. Número dos, sus enseñanzas son falacias, lo que significa que aparentan ser la verdad que conocemos, pero en realidad están infectados por el error, a lo que Juan recomendaba probar los espíritus. Y número tres, Juan también en esta primera carta o en esta primera epístola manda y orientaba a la iglesia universal a confrontar a los falsos profetas con la doctrina fundamental de la deidad de Cristo y su obra redentora, porque de acuerdo al apóstol Juan, y hoy vamos a ver que otros también hablan de lo mismo, todos los falsos maestros rechazan de una u otra manera, frontal o solapadamente rechazan la deidad y la obra redentora de Cristo. Es decir, los falsos profetas tienen problemas con la persona de Cristo. Hoy quiero continuar con las características de los falsos maestros a la luz de lo que recomienda el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, porque desde el enfoque de Pedro podemos identificar puntos comunes en todos los falsos profetas que nos ayudarán a identificarlo con bastante rapidez. Pedro señala, al igual que Juan, que negarán al Señor. Pedro identifica el problema de los falsos profetas con la deidad de Cristo y con la obra redentora que Cristo hizo por nosotros. Y por eso en estos versos que leímos de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice:
se levantarán falsos profetas en el pueblo. Pero se levantaron falsos profetas en el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, hablándole a la iglesia, los cuales encubiertamente, porque los falsos maestros no enseñan su rostro ni revelan sus intenciones, lo hacen disimuladamente, encubiertamente, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Por ejemplo, estaba revisando la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Y cuando usted revisa la traducción Nuevo Mundo, esa Biblia que tuvieron que publicar los Testigos de Jehová para que encajara con lo que ellos predican, que no está en la Biblia, entonces hicieron su Biblia. Y donde quiera que habla de Cristo como Dios y de Cristo como Salvador, colocan una terminología que dé un significado diferente. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen, ellos son testigos de Jehová, ellos no reconocen a Cristo como Dios ni la obra salvadora de Cristo. Por eso tienen un problema y han hecho su traducción acomodada a lo que ellos han decidido creer. En segundo lugar, Pedro dice que aprobarán, justificarán, aceptarán o promoverán la inmoralidad. Y esto es un punto muy importante, porque el Dios al que nosotros le servimos es un Dios moral. Todo el carácter de moralidad que nosotros tenemos, todos los principios morales que adornan a la humanidad, no es una construcción social como predican los de la reingeniería social de hoy. No es un concepto que viene del machismo patriarcal. Es el resultado del carácter de Dios. Dios es un Dios moral. Y Dios estableció las normas de la moralidad que garantizan, primero, la comunión con Él como un Dios santo, y segundo, el bienestar para nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Eso no es el resultado de una construcción social del patriarcado machista, sino del carácter de Dios. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. No dijo a sus mujeres. Génesis capítulo 2. Todo lo que vino diferente a eso fue en contra de la voluntad de Dios, incluyendo los errores que grandes hombres de Dios cometieron. Y eso es bueno que usted lo tenga claro para que no caiga en duda. Entonces, los falsos profetas tienen un problema con eso. Mire cómo lo dice Pedro en el verso 2 de este capítulo 2 de segunda de Pedro. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Los falsos maestros, recuerdo uno, apellido Moon, que era coreano, que ese tipo, la enseñanza que se le metió en la cabeza, la revelación que se le metió en la cabeza es que todas las doncellas por elección divina tenían que tener un hijo con él. Mire que ese mental. La doncella no quería a las viejas. Y usted se ríe de eso, pero ese tipo tiene millones, ha tenido millones de seguidores en el mundo. Está en el caso de los mormones, que ahora se deniegan, pero
ellos fueron los que inventaron de tener 4, 5, 6, 7 esposas. Y usted ve las películas de muchos casos de eso, que no necesariamente las películas dicen la verdad, pero esa es una realidad. Que un hombre tiene 7 esposas y tienen que vivir toditas juntas ahí llevándose bien. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, dice otra versión, y su vergonzosa inmoralidad. He citado muchas veces uno que yo conocí, que comenzó con la supergracia de Dios, y ese, siguiendo doctrinas que se originaron en el gnosticismo del siglo I, adoptó la doctrina de que el pecado se quedaba en el cuerpo, no tocaba el espíritu. Y por eso ellos eran adúlteros, fornicarios y de todo. Porque ese pecado se quedaba en el cuerpo y lo quitaba el jabón de coaba. Usted se ríe, pero a mí no me contaron eso. Yo fui a una iglesia en Puerto Rico reventada de gente, adorando a ese tipo y creyendo fielmente lo que él enseñaba. Otra característica, los falsos profetas son gente llenos de avaricia o del deseo de acumular riquezas, y eso los va a delatar generalmente. Mire cómo dice Pedro: llevados por la avaricia, verso 3, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Ven, siembra en mí, que yo soy buena tierra. Y te va Dios a bendecir abundantemente. Y te vas a hacer rico porque me diste una ofrenda. Y me regalaste tu casa y me regalaste esto. Todo detrás de los chelitos de la gente. Ven, ofrenda, agarra esa palabra y pon $20 ahí. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted no ha visto unas iglesias que la gente mientras están predicando, si le gusta lo que predicó, tú tienes que agarrar la palabra, métete la mano en el bolsillo, saca $20 y ponlo ahí? Usted ve el altar lleno de papeleta. Eso no hay que ir muy lejos. Eso sale por un canal de televisión aquí. Y usted ve a la gente haciéndolo porque lo cree. Pero una de las características de los falsos profetas es ese interés desbordado en el dinero, en acumular riquezas. La obra de Dios camina con dinero. Las ofrendas son una enseñanza bíblica, los diezmos son una enseñanza bíblica, pero eso no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no está comprometido con eso. Y usted no lo encuentra en la palabra de Dios. Verso 15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Usted lo puede ver en el libro de Reyes. Dice otra versión: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaán, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Ese fue el profeta que llamaron para maldecir al pueblo de Dios. En Tito 1:10 el apóstol Pablo dice algo más: hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Yo creo que la Biblia habla muy claro.
Esa gente que le ora si usted le da una ofrenda, y si usted no le da una ofrenda, no le ora. Si la ofrenda es de 1000, le ora con unción. Si la ofrenda es de 100, le ora desganado. Cuando usted ve eso, usted sabe que es un falso profeta. Usted tiene que entender que es un falso profeta. Nunca existen falsos maestros, nunca van a existir falsos profetas que no estén vinculados al dinero. Siempre tienen una inclinación en la acumulación y ostentación de bienes. Desarrollan técnicas y motivaciones para sacar el dinero de la gente. No les preocupa la situación de la gente ni sus necesidades. Nunca he contado este testimonio, pero lo voy a contar hoy por primera vez. Recuerdo cuando nos mudamos aquí en el primer edificio. Hicimos un compromiso de pago con el dueño o una promesa de compra. Dimos un depósito de $1,000,000 que Dios había provisto mayormente a través de un hermano. Y le dijimos al dueño, nuestra fe es que en un año nosotros vamos a poder comprar el edificio. Mientras tanto, alquílenos el edificio. Ese señor está vivo y me puede estar escuchando ahora. Y entonces hicimos un contrato para comprar ese edificio o comenzar a comprarlo en un año. Porque él no quería rentarnos. Él decía, yo no rento, yo vendo. Y lo convencimos y aceptó que por un año íbamos a pagar renta. Y al finalizar el año de contrato, nosotros teníamos que hacer la compra. En ese proceso, nosotros creíamos que lo íbamos a resolver muy rápido, yendo a cualquier institución financiera que nos iba a dar el dinero que nos hacía falta. Porque el edificio era bueno, en una buena ubicación en la ciudad y todas esas condiciones favorables. Pero, oh sorpresa para nosotros, ni banco, ni asociación, ni siquiera prestamista nos querían prestar el dinero. Nadie nos quiso prestar el dinero. Se acababan los días y una nueva creyente que estaba pasando por un proceso de divorcio vino a nuestra casa y nos dijo, a mí me han dado 5 millones de mi divorcio y yo quiero dárselo a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir su compromiso. La mayoría diría lo que ustedes acaban de decir, gloria a Dios, aleluya. El Señor tocó una persona para proveer, pero yo como pastor conocía la situación. Yo sabía la realidad de lo que eso podía significar para esa mujer. Y yo le dije a la mujer, junto con mi esposa, no, mi hija, tú no puedes ofrendar ese dinero. Tú no tienes con qué sostenerte. Estás pasando por un proceso de divorcio, no tienes empleo, no tienes nada de qué sustentar a tu hija y a ti. No tienes una casa propia, ese dinero es todo lo que tú tienes. Yo te voy a pedir que lo pongas en una institución financiera a plazo fijo. Susténtate con lo que te den, en lo que Dios provee de alguna manera. Porque tú debes tener algo de qué sostenerte. Esa persona también puede estar escuchándome porque todos esos protagonistas están vivos y de alguna manera están vinculados a la iglesia. Esa mujer se sintió sorprendida porque nunca esperaba que en medio de una necesidad el pastor rechazara esa cantidad de dinero. Además que era casi, creo que nosotros necesitábamos 8 millones de pesos. Creo que con eso
resolvíamos o podíamos impresionar al dueño del edificio. La mujer se fue y efectivamente hizo lo que le dijimos y se estuvo sosteniendo con ese dinero, siguiendo el consejo de nosotros. Pero ¿qué pasa? La iglesia se iba a quedar en la calle, porque solo faltaban unas semanas para que se terminara el acuerdo y no teníamos salida. En efecto, llegó la fecha y yo tuve que hablar con el dueño del edificio y le dije: señor Javier, no hemos podido. Teníamos la fe de que Dios supliera el dinero para comprarle el edificio, pero el contrato dice que el $1,000,000 que depositamos se queda en sus manos. Lo único que le pido es que me dé 2 o 3 semanas para encontrar un lugar donde alojar la iglesia. El señor Javier me dijo: wow, ustedes son una gente extraña. Y yo le pregunté por qué. Me dice: porque no es común que la gente se desprenda tan fácil de $1,000,000. Digo: pero es el contrato. Nosotros somos cristianos y nosotros debemos cumplirlo. Hermanos, y la primera señal de que Dios estaba a punto de hacer un milagro fue que ese señor, que no era creyente, que no tenía por qué actuar de otra manera sino retirando su dinero o quedándose con ese dinero que le tocaba porque el contrato así lo establecía, ese señor nos dijo: no se preocupe, pastor, vamos a seguir esperando hasta que Dios provea el dinero. Nadie vive renunciando a $1,000,000 que se va a quedar en el bolsillo con derecho por un contrato que se había hecho. Ahora, ¿dónde Dios corona el milagro? Que días después, 2 semanas después, no creo que llegáramos a 3 semanas después de llegar la fecha del cumplimiento del contrato, un señor, hasta ese momento desconocido, llamó al gerente del principal banco de la ciudad y le dijo: ve donde el pastor, búscale el dinero que necesita, y si él no paga, yo pago. Pero lo más sorprendente de eso es que la persona que se declaró nuestro solvente fiador voluntariamente había sido el esposo de la mujer Dios sabe que no tenía en mis planes contar esto. No lo puse en el bosquejo ni nada por el estilo. Y Dios sabe que no estoy buscando reconocimiento por esto, porque debe ser el tipo de conducta del cristiano. Por lo tanto, no hemos hecho nada extraordinario, sino lo que estamos llamados a hacer. Ahora bien, los falsos profetas no hacen eso. Los falsos profetas son débiles con el dinero. Esa es una característica que lo distingue. Hermanos y amigos, todo esto que acabo de decir
no debe obviar la dignidad y la excelencia del ministerio. Porque muchas veces caemos en el otro extremo. Y muchas iglesias han caído en el otro extremo, y por eso debo hacer la aclaración. Porque una cosa es buscar las riquezas como motivo o razón de existir del ministerio, y otra cosa es vivir y ejercer un ministerio digno. Es muy importante entender esto, porque muchas iglesias, rechazando la conducta de los falsos profetas, han adoptado doctrinas no bíblicas que más bien promueven el ascetismo, el celibato y los votos de pobreza para los hombres y mujeres de Dios, dando como resultado la imposibilidad de que hombres y mujeres calificados puedan trabajar en la obra de Dios. Yo sé de lo que le estoy hablando porque fue una de mis batallas. Cuando Dios me llama, mi primer problema era que yo tenía una imagen de que el que trabajaba para Dios pasaba hambre y se moría en la miseria. Y yo le decía, Señor, yo no quiero eso. Y el Señor tuvo que tratar muy fuerte conmigo, y no lo voy a contar el testimonio, pero una de las cosas que claramente me dijo fue: yo soy el mejor jefe del mundo. No tuvo que decirme más nada. Pablo en 1 Corintios 9, 1 al 15 hace una correcta aclaración en defensa de la justa retribución que deben recibir los que trabajan en la obra de Dios. Verso 11: si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Verso 13: ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados, los que trabajan en el altar, comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. En Timoteo 5 encontramos más sobre eso, verso 17, cuando dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Creo que era importante hacer este paréntesis y esta explicación, porque muchas veces confundimos la maicena con la magnesia, y por eso hay mucha manipulación en ese sentido. Mucha gente cree que un pastor no puede tener un buen vehículo, no puede tener un traje decente, no puede tener una vida decente. Una cosa es que un pastor, un hombre de Dios, una mujer de Dios trabaje para acumular riqueza y hacer ostentación, y otra cosa es vivir en la miseria. En cuarto lugar, los falsos profetas se caracterizan por la mentira. Los falsos profetas se molestan cuando uno le pide que prueben sus enseñanzas con las Escrituras, con la Biblia o con la palabra de Dios, como le decimos. En algunos casos, como han hecho los testigos de Jehová, los mormones, los nuevos judaizantes, etcétera, se inventan su propia versión de la Biblia o anulan el Nuevo Testamento y quieren enseñar solo la Torá. Segunda de Pedro 2:14 dice: a ellos, los falsos profetas, les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo.
Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Hablando mentira también se comportan como dice Judas, el hermano de Jesús, en el capítulo 1, verso 16 de su carta. Estos son los falsos maestros y profetas. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Los falsos profetas son mentirosos y no se sienten mal hablando mentira. Y comienzan hablando mentira, inflando lo que Dios supuestamente hace a través de ellos. Y usted tiene que tener eso claro. Yo no tengo que decir que el Señor sanó a una persona si el Señor no la ha sanado. Yo no tengo que decir que el Señor bendijo a fulano si no lo ha bendecido. Yo no puedo administrar la gracia y el favor de Dios. Yo simplemente soy un vocero, un mensajero. Dios decide cómo administra su gracia y su bendición. Nosotros oramos por todos los enfermos. A unos el Señor los sana y a otros no. Oramos por las necesidades. A unos les responde hoy, a otros mañana, a otros en 5 años. Pero yo no soy el que decide eso, porque Dios es el que administra su gracia. No tengo que hablar mentira, simplemente sujetarme a lo que dice la palabra de Dios. En quinto lugar, los falsos profetas son soberbios y arrogantes. Segunda de Pedro 2:10 dice: estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Pero esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Los falsos profetas denigran a cualquier pastor, trapean el piso con cualquier iglesia, hablan mal de Dios, de los ángeles, de lo que ellos creen que deben denigrar, y no se inmutan. Dice el verso 17: estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Judas 1:10 dice más: estos falsos profetas blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. El Espíritu Santo a través de diferentes medios da la misma revelación sobre la soberbia y la arrogancia de los falsos maestros. ¿Qué Espíritu Santo ni Espíritu Santo? ¿Qué bautismo ni bautismo? ¿Qué milagro ni milagro? Tú creyendo en cuento. Es una característica de ellos. Con arrogancia y soberbia hablan de lo que no conocen. Sexto lugar, prometen libertad, avance, desarrollo y grandeza, cuando en realidad ellos mismos son esclavos de sus conductas pecaminosas. Segunda de Pedro 2:19:
prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. La palabra de Dios es fuerte contra los falsos profetas. Y yo, en el segundo mensaje de este día a las 11 en Santo Domingo, voy a hablar de cómo debemos reaccionar frente a los falsos profetas. Pero le adelanto que es fuerte. Es fuerte. Debo concluir con un par de ideas finales sobre todo lo que le he compartido. Y número uno, debo decir que los falsos profetas, y usted debe tenerlo pendiente, los falsos profetas son una realidad desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, con la gravedad de que en nuestros días, como lo advirtió Jesús, se aumentarían y serían una señal inequívoca del tiempo final. Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es importante. El propósito de Cristo, el propósito del Espíritu Santo al inspirar a los apóstoles que escribieron sobre este tema ha sido, es y será advertir, alertar, llamar nuestra atención para que ninguno caiga en la trampa y engaño del diablo. Aunque tenemos que admitir que, como lo dice Cristo, hay un grupo que va a caer. Yo le recomiendo que trate de no ser usted, pero el Señor dice: a muchos engañarán. Por eso, cuando usted ve a un hermano que se pone raro, una persona que quizás usted confió en ella, de repente entra con doctrinas raras y de error, habiendo sido un creyente, usted no se debe deprimir en el sentido de pensar que eso nunca debió ocurrir. Usted tiene que entender con dolor, con tristeza, pero entender que Cristo advirtió que eso iba a pasar. Por eso, hoy estamos diciendo esto por instrucción del Espíritu Santo, para advertirle al que podamos alcanzar que no caiga en la trampa y engaño del diablo. Esta advertencia es válida para los que están en la iglesia y quizás no tienen mucho conocimiento de la palabra, y también para los amigos que sienten la necesidad de Dios pero están confundidos, porque Satanás hace un doble daño con los falsos profetas. Los falsos profetas desvían a los que están buscando de Dios y lastiman, dañan la reputación del evangelio, y el que quiere buscar de Dios se aleja y dice: yo no me voy a meter a nada para que no me engañen. Por eso tenemos que alertar sobre esto y decirle a los amigos: eso está en el paquete de la realidad que va a vivir el mundo en el último tiempo. No debemos volvernos locos porque salgan gente que yo soy pastor y resulta que un ladrón, que yo soy pastor y está metido en un expediente de corrupción.
Pueden meter a un inocente, pero hay gente que está metido en unos líos con el traje de pastor, que hay que pedirle al Señor que tenga cuidado de uno, porque el corazón se le endurece a cualquiera. En segundo lugar, la Biblia dice que el diablo es mentiroso. ¿Cuántos han escuchado eso? La Biblia dice que el diablo es padre de mentira y que es engañador. Por eso no debemos desesperarnos ante los falsos profetas, porque son instrumentos del diablo. Todo es cuestión de tiempo. Y este es un factor importante que debemos tener en cuenta, porque si analizamos el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, para poner un ejemplo que muchos conocen, por lo menos han cambiado su doctrina de manera pública, reconociendo sus errores. En los últimos 50 años la han cambiado como 6 o 7 veces. En una anunciaron que venían los ángeles que iban a destruir a todos los malos. No se cumplió la fecha que dijeron, cambiaron. Muchas cosas que no voy a entrar en detalle porque me voy a extender. Pero usted le da tiempo a los falsos profetas, porque Satanás, el engaño de Satanás es temporero. No resiste el tiempo, porque en el tiempo hay que dar testimonio. Y el refajo quedará descubierto, porque Satanás no puede dar testimonio. Aleluya, aleluya. Dura un poquito de tiempo y luego se revela la verdad. Es cuestión de tiempo a futuro, porque los errores, las contradicciones y la mentira de los falsos profetas quedarán evidenciados con el paso del tiempo, porque el diablo puede imitar, pero el diablo no puede permanecer en la verdad. Juan 8:44 dice: Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quisiera seguir hablando y lo voy a hacer más tarde, pero quiero terminar diciéndole a los amigos y todo el que me puede escuchar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 16:22. El que no ama al Señor sea maldito. El Señor viene. En Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno le predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Porque todo el evangelio comienza con las palabras de Jesús en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos versos resumen el evangelio. Los falsos maestros le dirán: yo te voy a mostrar un secreto no conocido. Te voy a dar una revelación que no te la ha dicho tu pastor en la iglesia. Aquí está la verdad de todo. Buscando. El evangelio no tiene secretos.
El evangelio es transparente. No hay verdades escondidas. Todo lo que tú necesitas saber está en la Biblia. Pero los falsos maestros siempre están promoviendo un nivel superior, el descubrimiento de algo extraño. Y usted ve la gente que va como borrego detrás de ellos, porque a la gente le cuesta entender la simpleza del evangelio. Mira, para que el Señor te sane, tú debes depositar $1,000,000 en la cuenta tal y luego irte a un monte del Ceibo y esperar ya hasta que ocurra el milagro. Eso da engaño por donde quiera, porque el tipo lo que está pidiendo es tiempo para salir corriendo. Pero siempre te ponen cosas difíciles, cosas estrambóticas. Y tú dices, sí, Dios tiene que estar ahí porque mira, wow. Cómete una sopa de lagartija, congélala y dura 7 días. Muchas cosas extrañas. Y la gente, mientras más extrañas son las cosas, más le gusta el misterio. El misterio. El evangelio no tiene misterio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree está perdido y el que cree halló la salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo alabo a Dios por la simpleza del evangelio de Cristo. Por eso le digo a los amigos, conviértanse a Cristo. Dejen atrás la confusión y la inseguridad y acérquense a Dios ahora que pueden. Que Dios los bendiga. Padre, gracias por tu palabra.